Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al stand M10 esta tarde de viernes dentro del marco de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2025. Estamos en el Pabellón Nacional con escritores mexicanos independientes. Mi nombre es Hegel Rivera y tengo el gusto esta vez de platicar un tema bastante interesante. Tenemos a Sandro Farina con el libro Mi verdadero yo, reflexiones de un ex narcisista. Sandro, ¿cómo te está tratando la Feria de Guadalajara? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal te la has pasado? Muy rico, muy bonito. De hecho, muchas gracias por la presentación, por estar acá, por este espacio. Es mi primera FIL de la vida, o sea, nunca había ido, yo soy de Lima, Perú, pero me tuve que llegar acá para encontrarme qué es esta fiesta de la FIL y realmente es algo muy hermoso. Me ha cambiado mi visión sobre la lectura y los lectores. De hecho, creo que en Perú no se lee tanto y estoy muy feliz de cambiar mi perspectiva sobre los lectores, sobre el cultivo de conciencia, sobre personas que realmente se interesan por cultivar su mente. Hoy en día a veces está un poquito flojito, pero realmente sorprendido. Me ha cambiado bastante la manera en cómo percibo los libros y me da muchísimas más ganas de seguir escribiendo porque sé que llega a más personas y al final eso es lo importante, otras personas. Sí, claro que sí, bienvenido. La Feria Internacional del Libro Guadalajara pues es, sin lugar a dudas, la más grande e importante de América Latina. Eso sí lo podemos tener por seguro. Entonces, es un gran gusto tenerte aquí. Bienvenido a México, tu casa también, desde Perú, de Lima, Perú, hasta México. Y ahora platícanos un poquito de ti, de tu experiencia, de cómo es que empiezas a maquinar la idea que pues, terminó concibiéndose en un libro, el cual tenemos aquí. Ya, ok. Mira, yo soy psicoterapeuta, también magíster en psicología de la salud, pero un día vino un paciente a mi consultorio y ese paciente resultaba que venía con un diagnóstico de otro psicólogo. El diagnóstico era trastorno de la personalidad narcisista, un trastorno poco frecuente, pocamente diagnosticado, pero con un nivel de impacto sorprendente. Se calcula que un narcisista puede llegar a impactar en la vida de más de 1.500 personas y si ese narcisista llega a tener poder, puede afectarnos de una manera social, general, global, política, económica, ahora con lo de derecho al vivir, lo del hasta el mismo planeta, porque promueven estructuras que hacen daño al medio ambiente, ¿no? De mucho consumo y poco reconocimiento. Entonces vino un paciente con estas características, joven, estudiante de psicología, incluso, porque sí, hay muchos psicólogos que pueden tener trastorno de la personalidad narcisista. En mi caso, a través de este paciente, fui dándome cuenta de que yo también tenía rasgos elevados de narcisismo. Ahora, hay una diferencia entre tener rasgos y trastorno. El rasgo es algo más que hace daño a uno mismo y cuando se convierte en un trastorno, cualquier tipo de trastorno, es cuando ya también hace daño a otros. Ahora, es en ese momento donde digo, supuestamente este tipo de pacientes no pueden cambiar, viven una fantasía, una realidad alterada, donde nadie puede ser superior a ellos, nadie les va a decir qué es lo que tienen que hacer, y viven en esta fantasía narcisista. O muchas veces hacen la victimización. Entonces, este libro plantea una duda y una realidad, porque esto es real. ¿Cómo es un paciente narcisista que va a terapia? Existe, es raro. Y lo más gracioso es que se mantuvo en sesión. Lo que pasa es que también he tenido otros pacientes narcisistas a raíz de todo este descubrimiento, pero hay un momento donde ellos no pueden sostener la confrontación, donde ellos no pueden sostener otra realidad o un consejo o una invitación a la empatía, a conectar, a observar cómo uno mismo también puede generar sufrimiento. Entonces, es en ese lindo proceso de conectar con Alessandro, donde también yo maduro, evoluciono y comienzo a interesarme sobre este trastorno. Incluso me lleva a una cuestión no solamente, digamos, terapéutica, individual, sino me lleva a una cuestión colectiva e espiritual, donde me planteo de repente una idea inédita, el origen del narcisismo.
Pero el origen del narcisismo, donde, si lo dejamos en una pregunta, ¿creen que Dios fue narcisista? ¿O no creen? ¿Les suena? Les invito a esa pregunta. Fuerte, ¿no? A ver, ¿se acuerdan de lo de Adán y Eva? ¿Cómo era Adán y Eva? Va a salir de la costilla de Adán. Ya. ¿Y qué hace Dios? Dios solo pone una regla. Que no coman de la manzana. Okay. ¿Y qué pasa cuando comen de la manzana? La conciencia aparece, ¿no? Y es algo bonito, porque debería ser algo malo. La conciencia viene a ser, yo puedo pensar diferente a ti, yo puedo tener gustos diferentes a ti, yo me puedo comportar de una manera diferente a ti. Y no tengo que ser tú. A diferencia de los ángeles siempre tienen que hacer caso a Dios. Entonces Dios aún no había inventado el humano, y el humano vino a enseñarle algo a Dios. Algo que está en este libro, algo muy bonito. Y en otras palabras, podría reducir que este libro no solo es terapia, sino que en el fondo, porque me gusta releerlo, y lo que te está enseñando es cómo ser un buen padre. Y cómo eso se relaciona incluso con la evolución de Dios. Un padre que te acepta con tus diferencias. Y eso también pasa dentro de la Biblia. Hay un cambio que a veces no se señala. Y a veces eso pasa que tenemos una visión idealizada de los padres, como también tenemos una visión idealizada de Dios, donde se dice que es perfecto. Y a veces cuando le ponemos esa idealización tan grande, también le ponemos un reto de que ni siquiera le permitimos ser a Dios, ser como Él quiera ser. Es algo duro, difícil, pero al mismo tiempo liberador, porque nos permite ver que Dios también evolucionó con nosotros y que algo en nosotros, con nuestra subjetividad, intersubjetividad, nuestros gustos, nuestra forma de ser, de crear, de compartir, también le podíamos enseñar algo a Él, que Él nunca antes había sido padre, hasta que nos tuvo. Entonces, hay un montón de cosas, me gusta un montón, me inspiré mucho en Sigmund Freud con Edipo Rey, y dije, acá hay algo original, algo inédito, pero todo nació del amor que yo tenía con mi paciente, ese cariño, ese respeto, y ahora que lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer, digo, yo he sido ese padre para Alessandro, esa figura paterna, que ha puesto límites, que al mismo tiempo ha reconocido sus propios errores, que ha habido momentos de resistencia, y es donde yo también crecí con él, y creo que todos estamos en eso, de cómo ser un mejor padre, una mejor madre, una mejor figura de cariño, de atención, y eso no solamente se queda en un nivel social, individual, educativo, sino es un nivel incluso espiritual. Entonces, este libro me ha cambiado la vida, me ha cambiado entre la forma de entender la terapia, el modelamiento, y cómo a veces nosotros como terapeutas estamos cumpliendo un rol que ni siquiera sabíamos que estábamos cumpliendo. De ese padre que no tuvo mi paciente. O bueno, el paciente sí tuvo un padre, pero un padre debilitado, dañado por las heridas transgeneracionales de su propio abuelo, de su bisabuela. Entonces, me ha abierto una manera de entender que existen otras subjetividades, otras personas, y no solamente criticar lo malo, sino comprenderlo, que de dónde nace el narcisismo. El narcisismo es un mecanismo de defensa que busca amor, pero de una mala manera. Busca controlar, porque tiene miedo de ser abandonado nuevamente. Busca hacer que todo el mundo dependa de él y que todo el mundo gira a su alrededor, pero porque tiene mucho miedo de que se den cuenta de que no es valioso. Pero eso pasa, y el narcisismo muchas veces nace por la propia desvalidación de las figuras paternas, donde le piden, tú tienes que ser lo máximo, tú tienes que ser increíble, tú tienes que llegar a cumplir estas expectativas que tengo de ti. Expectativas que también le hemos puesto a Dios, de siempre ser perfecto. Pero es cuando podemos aprender a enseñar
a través de la propia aceptación y aceptar a un otro, un hijo, con su forma de ser, con sus deseos, con su manera de expresar el arte, con un amor incondicional, no condicional. Hoy en día estamos expuestos muchísimo al amor condicional. Colegio, educación, forma de ser, idioma, cómo tienes que hablar, con qué identidad tienes que adjudicar. Y ahí encontramos un reto. ¿Quién soy? Y ese quién soy puede ser el alma, puede ser lo que nace, pero muchas veces ese quién soy viene limitado por un otro, un ideal de un otro. Oye, Sandro, está muy interesante la obra. Me parece que lo hablas de manera completa, ¿no? Desde el ejemplo que tomas, ¿no? Del paciente, que pues ahí con mucho respeto, ¿no? Guardas ahí esa manera de trabajar con él. Si hay por ahí preguntas ante el público, que yo creo que sí es un tema bastante interesante, que tiene mucho por qué hablar, ¿no? Bastantes fricciones, el llegar y hablar desde el ex narcisista suena bastante distinto. Entonces, si tienen ahí alguna pregunta, tenemos tiempo. Una pregunta, ¿el narcisista nace o se puede hacer? Hay una investigación de Twilight 2005 donde se plantea qué tan heredables son los trastornos de personalidad. Y resulta que el trastorno narcisista, dentro de los trastornos de personalidad, histriónico, trastorno límite de la personalidad, antagonista y otros más, el narcisista tiene 0.78% más significativamente, o sea, una gran probabilidad de ser heredado más que otros trastornos de personalidad. Eso justamente lo vemos en Alessandro hijo, Alessandro abuelo, y Alessandro papá y Alessandro abuelo. Y también con la bisabuela de Alessandro. Entonces, sí se fue repitiendo, pero en este estudio fue hecho con hermanos gemelos separados, que por temas de shelters o por cualquier cosa de abandono, y vieron que sí, se desarrollaba, pero para que se desarrolle necesita un modelamiento, un momento traumático, necesitan muchas cosas que te digan, tú no vales, para que nazca también un yo sí soy valioso, no necesito de nadie, no voy a aceptar ayuda de nadie, yo no lloro, yo no sufro. Y bueno, así comenzó Alessandro, ¿no? Así vino a terapia y dijo, yo no sé qué hago acá, no sé qué hago acá, mi pareja me ha dicho que venga acá, no necesito de ti realmente. Pero en el fondo se notaba que había mucho sufrimiento, ya tenía síntomas de esquizofrenia, bueno, una esquizofrenia auditiva leve, ya tenía insomnio desde muy temprana edad, y otros síntomas que te más o menos te hacen sentir que sí, acá hay algo detrás, algo que está tapado, algo que está guardado, algo que no suelta. Pero dentro de todo eso, como buen terapeuta, hay que tener un ojo clínico o un sentir, una intuición, y dije desde el inicio, este chico necesita soltar. Y soltamos durante 3 años. Fue muy bien. Nada, eso era todo. Mi pregunta es, ¿se puede quitar este trastorno o solo se controla? Sí se puede quitar. Hay una investigación Weimer 2024 donde se plantea 8 estudios, 8 análisis de casos durante 5 años, un tipo de terapia multimodal. Me parece increíble porque yo este libro comencé a escribir en el 2023, este estudio ya se estaba haciendo, pero no sabía, porque tuvo 5 años de estudio longitudinal. Y hoy en día puedo reforzar a través de este estudio que sí se puede cambiar. Lo que pasa es que todos podemos cambiar en todo momento. Lo que nosotros creemos que es un trastorno de personalidad es una tendencia nada más a hacer de esta manera, a afrontar las cosas de una manera. Pero si a ti te enseñan a enfrentar las cosas de manera diferente, te explican los beneficios y las consecuencias de ser narcisista, porque la consecuencia principal del narcisismo es la soledad, es la completa soledad, así tengas dinero o no dinero. Si tienes dinero, tienes soledad emocional, física no, pero emocional sí. Pero no es precisamente eso, Sí, ese temor a quedarse solo. Hay una cosa que se llama sobrecompensación. Cuando nosotros buscamos de una manera u otra
no enfrentar un miedo, sino sobrecompensarlo, llenarlo demasiado, no poder vivir con ese miedo, ¿no? En otras palabras, el miedo a la soledad, si no lo sabes llevar, si no lo sabes convivir, si no lo sabes aceptar, te va a llevar a la soledad. Porque en el narcisismo es una sobrecompensación en la cual yo soy el más grandioso, yo soy el más grande, yo soy el más poderoso, todo el mundo debe amarme, yo soy su sol. En un momento él se rechaza a sí mismo porque vive siempre a la altura de ser de esta manera, pero un día se cansa, un día se aburre, un día ya no quiere hacer esto, o siente que todo el mundo lo ama por ser ese falso yo, no el verdadero yo. Y es ahí donde en ese cansancio comienza a haber un quiebre y dice, ya no quiero nada de esto, rompa esto, aléjanse todos, y aparecen sus pequeñas depresiones. Pero al final es el propio miedo a estar solo que si no se maneja, no se lleva, no se comprende, no se reflexiona, te lleva a estar solo. Por favor, Sandro, si nos ayudas, compartirnos tus redes sociales y por acá vamos a estar en el stand de Autor Presente. Por ahí también pueden acercarse y preguntarle un poquito más y ir con este tema que da para mucho. Sin lugar a dudas, es amplio, es profundo y es un buen tema, es un buen libro. ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo lo abordas? Si nos ayudas con eso, por favor. Sí, claro, Hegel, muchas gracias por el espacio. Bueno, en TikTok me pueden encontrar como Sandro Farina Narcisismo. En Instagram me pueden encontrar como psi.sandrofarina. Y prácticamente eso, ¿no? Sandro Farina lo pones y va a salir de todas maneras ahí en Google. Y nada, así que muchas gracias por este espacio. Espero no haber sido muy disruptor, aunque me encantó serlo, la verdad, esa parte narcisista que le veo que aún está ahí y que no es mala si la sabemos regular, pero espero que esa idea de Dios narcisista haya colado de una manera para pensar de manera diferente esa parte de la espiritualidad y la evolución. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Sandro Farina.